Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con el estudio de propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Es una historia. Al final de la exposición vamos a retomar esta diapositiva. Si empezamos con la anatomía, vemos que está la cavidad oral, las glándulas salivales, tenemos glándula parótida, ¿sí? Glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales, ¿verdad? Cada una de ellas, pues su nombre lo indica dónde se encuentra. Vamos a ver que estas glándulas salivales van a estar inervadas, tienen tanto inervación parasimpática como inervación simpática. Vemos que la inervación parasimpática está dada para el caso de la glándula parótida. Para la glándula parótida va a estar dada por el nervio glosofaringeo. Y vamos a ver que glosofaringeo, pues a través de su núcleo, que es el núcleo salivar inferior, va a hacer sinapsis en un ganglio, que es el ganglio óptico, y finalmente va a llegar a la glándula parótida. ¿Cuál es la función parasimpática del nervio 9, glosofaringeo? Y vale, que hacia la glándula parótida, ¿cuál es su función sobre esta? La secreción, ¿sí? Estimula la secreción, al igual que las otras. Por tanto, vamos a ver que las glándulas submandibular y las sublinguales vienen del nervio facial, ¿sí? Es nervio facial que, como ya conocemos, su núcleo es el núcleo salivar superior, ¿sí? Va a llegar a hacer sinapsis en el ganglio submandibular, ¿sí? Y finalmente estimula la secreción de saliva, ¿verdad? Muy importante en este proceso cefálico, ¿sí? Posteriormente tenemos esófago, estómago, ¿verdad? Intestino, bueno, el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, el colon ascendente, colon descendente, colon transverso, colon descendente, sigma, recto, ano. Vamos a ir desglosando cada uno de estos durante la exposición. Quizá las glándulas salivales, tenemos glándula parótida, glándula sublingual, ¿sí? Y la glándula submandibular, cada una con su posición respectiva. Glándula parótida casi al borde posterior de la mandíbula, subglándula sublingual debajo de la lengua y glándula submandibular vemos que se encuentra debajo de la mandíbula, y ya cada una ya explicamos su inervación. El estómago, bueno, observamos ahí el esófago, la llave del esófago al fondo, cuerpo y antro, y bueno, el píloro. Nos vamos a ir muy rápido, realmente esto es una vista general. La estructura del intestino delgado, la mucosa, la submucosa, la muscular circular, la muscular longitudinal, la serosa, los pliegues, las glándulas submucosas, ¿verdad? Ese es un corte del estómago que tiene pues su epitelio, su lámina propia, muscular de la mucosa. Lo importante aquí que tenemos que señalar es que el estómago tiene tres capas de la muscular externa: músculo oblicuo, músculo circular y la músculo longitudinal externo, ¿verdad? La músculo longitudinal. De esta manera vemos que tiene tres capas de músculo, que es el músculo circular, ¿sí? Músculo longitudinal, como todos, y el músculo oblicuo es el que se añade. Posteriormente el intestino delgado con sus vellosidades, las criptas, la mucosa muscular de la mucosa, su mucosa. De ahí seguimos con la muscular externa, músculo circular, músculo longitudinal y la serosa. Esta imagen es del boron. Vemos que aquí se destaca los esfínteres, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el esfínter pilórico, el esfínter iliocecal, ¿verdad? Lo vamos a ir estudiando con el paso de las diapositivas. Aquí la pared del colon, ¿sí? Destacar algunas células como la célula madre progenitora, las células indiferenciadas y las criptas, las células caliciformes. Aquí podemos observar muchas criptas que se conocen como las criptas de Lieberkühn, ¿sí?
Y aquí casi no hay vellosidades, ¿vale? Porque no hay una absorción como tal, eh, como lo ejerce el intestino delgado. Tenemos también la lámina propia, acuérdense, epitelio, lámina propia, muscularis mucosae o muscular de la mucosa, submucosa, la muscular externa, que está compuesta por capa muscular circular y capa muscular longitudinal externa, ¿verdad? Y la serosa. Acordarse que eh, el estómago tiene tres capas musculares externas, que es la capa oblicua, la capa circular y la capa longitudinal. Vamos a ir desglosando cada una con el paso de las diapositivas, pero de manera muy general, vamos a ver que el epitelio va a tener ya podemos observar estas células especializadas, la lámina propia, ahí vamos a ver un conjunto de vasos linfáticos, vasos sanguíneos, incluso también la lámina propia es donde se observan los vasos linfáticos y se forma un tejido, bueno, el tejido linfático más los nódulos linfáticos que van a dar lugar a GALT, que es gut, eh, tejido linfático asociado a intestinos, ¿verdad? GAT. Eh, o Gut Associated Lymphatic Tissue. Y vemos que en el caso de la muscular de la mucosa, pues ahí se observa una capa tanto circular como longitudinal, ¿sí? Y que va a permitir el movimiento de las vellosidades o de este epitelio que vamos a mostrar el cursor. Y de hecho tenemos justamente esta imagen. Aquí vamos a poder encontrar los plexos. Estos plexos van a ser muy importantes. Miren, nótese cómo se encuentra aquí la mucosa. Muy bien. El plexo de la submucosa, la muscularis mucosae. Aquí una arteria submucosa. Y justamente aquí, inferior a la capa de la submucosa, tenemos el plexo submucoso o plexo de Meissner. Este plexo submucoso se encarga de brindar las contracciones, se encarga de brindar la inervación a las capas, tanto muscularis mucosae, ¿sí? Como todas ellas de la submucosa. Y ya después tenemos la muscular externa, que viene de la capa muscular circular y la capa muscular longitudinal, que ya es la parte externa, ¿verdad? Pero en medio de estas dos tenemos un plexo, que es el plexo mientérico, plexo de Auerbach. Este plexo lo vamos a estar retomando mucho, el plexo de Auerbach. Incluso aquí tenemos estas conexiones. Vamos a ver que el plexo submucoso pues se va a localizar entre la muscular de la mucosa y el músculo circular de la mucosa externa. De esta manera vemos que el plexo mientérico, aquí lo podemos observar, este plexo mientérico se va a encontrar entre la capa circular y la capa longitudinal de la muscular externa. También vamos a ver que además de estos dos plexos que poseen ganglios, van a existir otros tres. El plexo de la mucosa, ¿sí? El plexo el plexo muscular profundo y un plexo que es el plexo terciario, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que el sistema nervioso entérico, podemos observar que se va a componer tanto de neuronas sensoriales, ¿sí? Y podemos observar como de estas interneuronas y de las motoneuronas, ¿sí? Que vienen principalmente de nervios externos, parasimpático como vago y pélvico, y el nervio simpático, la cadena simpática de T5 a L2. Ahí es donde podemos observar esta relación con el plexo, con el sistema nervioso entérico. Recordemos que el sistema nervioso entérico es una división del sistema nervioso autónomo. Y podemos observar aquí estas células endocrinas, los mecanorreceptores, quimioreceptores, que van a permitir tanto aferencias, ¿sí? como la llegada de las eferencias para actuar, ¿sí? en cada una de estas células secretoras, células endocrinas. Y bueno, las vamos a ir abarcando durante el paso de las diapositivas.
El tiempo de permanencia de los alimentos en cada parte del tubo digestivo va a ser esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes. La cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente del deseo intrínseco de ellos, es decir, el hambre. Aspectos mecánicos, la masticación y deglución. Aquí tiene que ver con centros de control. Incluso ya en el video del hipotálamo vemos cómo el núcleo arcuato está completamente relacionado con la disminución del apetito y el aumento del apetito. De hecho, podemos recordar un esquema de manera muy sencilla. Vemos aquí la lámina terminalis, quiasma óptico. También vamos a poder encontrar lo que es la glándula hipófisis, cuerpos maxilares. Y si nosotros dividimos de esta manera, vamos a tener una región supraquiasmática, región tuberal y región mamilar. Justamente aquí en la región tuberal encontramos un núcleo, que es el núcleo arcuato. Este núcleo arcuato, ya comentábamos, tiene un grupo de neuronas que va a permitir la disminución del apetito y tiene otro grupo que va a permitir el aumento del apetito. Pero no solo esto controla el deseo, el deseo intrínseco. Ya vamos a ver que en el siguiente capítulo nos habla sobre este control. Por el momento lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ver cómo retirar este... Muy bien. Si empezamos a los aspectos mecánicos, ¿sí? Vamos a ver que... Bueno, pero antes suscríbanse al canal de Bad Boys. Recuerden que tenemos videos de tanto de anatomía como de fisiología. Pensamos implementar histología. Así que ya saben, suscríbanse. Si empezamos con el estudio de la masticación, vamos a ver que la masticación pues, va a ayudar al proceso de la digestión de los alimentos, ¿sí? Y las enzimas digestivas solo van a actuar sobre la superficie de las partículas de alimento. La velocidad de digestión va a depender de la superficie total expuesta a las secreciones salivales. De hecho, aquí dejé un espacio justamente para recordar músculos de la masticación. Pues tenemos el temporal, pterigoideo lateral, pterigoideo medial, ¿sí? Y también tenemos el músculo muy conocido, macetero, ¿verdad? Este músculo temporal, recordemos que se va a insertar en la línea temporal inferior de el plano temporal, ¿sí? También vemos que se va a insertar en el vértice de la apófisis coronoides. El pterigoideo lateral va desde la cresta del ala mayor la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides y se va a insertar en lo que es el disco articular del maxilar. El pterigoideo medial va de la fosa pterigoidea y la lámina lateral de la apófisis pterigoides hacia la superficie medial de la mandíbula. Y ya por último el macetero, pues muy conocido, ¿no? Vemos cómo tiene dos porciones, la porción superficial que va a ser en el arco cigomático. Recordemos que solo son los dos tercios anteriores del arco cigomático y la porción profunda es el tercio posterior del arco cigomático. La inserción, pues, es la tuberosidad maceteriana, ¿en dónde? En el ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estos músculos. Recordemos que están inervados por el nervio trigémino, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que estos músculos de la masticación, su acción conjunta va a ocluir a los dientes con fuerza. Y esto va a permitir que se llegue a 25 kilos en los incisivos y 100 kilos en los molares. Recordar que los incisivos van a permitir el corte y los molares van a permitir la trituración. De esta manera tenemos un reflejo masticatorio. ¿Y qué quiere decir esto de contracción de rebote? La contracción de rebote nos habla que una vez que el alimento
se encuentra en la cavidad oral, vamos a ver que inmediatamente nosotros vamos, se inicia el deseo por masticar, cerramos, ocluimos los dientes y volvemos otra vez a separar, ¿sí?, los dientes a través de la ayuda de estos músculos de la masticación, y posteriormente esta un proceso de abrir, cerrar a través de este bloqueo y masticación, creando esta contracción de rebote, que es lo que le llama el, el libro. Muy bien. Ahí vamos a ver que el líquido la saliva como tal va a ser un líquido hiposmótico complejo de reacción alcalina que tiene agua, iones, moco y proteínas como enzimas e inmunoglobulinas. Es importante destacar que la saliva va a jugar un papel muy importante. Ya sabemos dónde es que se va a producir, a través de estas glándulas, glándula parótida, ¿sí?, glándulas sublinguales y glándulas submandibulares. Vemos que las glándulas parótidas van a producir una solución acuosa de enzimas y las glándulas sublinguales producen una saliva rica en moco. Entonces, ¿qué es lo que va a producir las glándulas submandibulares? Realmente es una mezcla, ¿sí?, de la solución de enzimas y moco. ¿Y cómo es que se produce? Bueno, vamos a ver que el fluido se va a secretar por glándulas acinares. Digamos que empieza el fluido. Este fluido es isosmótico y a medida que va atravesando el conducto, las células epiteliales van a reabsorber cloruro de sodio y van a secretar potasio. De esta manera, nosotros vamos a hacer el medio hiposmótico, ¿sí?, por ósmosis, ¿verdad?, del cloruro de sodio, y aparte hay secreción de potasio y bicarbonato. Y vemos que el Boron nos dice que hay una investigación reciente donde se ha confirmado que el estrés, como el asociado a la mentira o la ansiedad, al ser interrogado, disminuye el volumen de secreción de saliva. De hecho, se dice que en la antigua China, a la persona que estaban interrogando le daban un puño de arroz para que lo masticara. Y si esta persona no secretaba saliva, pues ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues prácticamente que está mintiendo. Y si la persona empezaba a secretar saliva, pues es que allá en la antigua China lo dejaban libre, ¿no? La persona no está mintiendo. Esto es a través de una inervación parasimpática. Ya dijimos que es a través del nervio facial, glosofaringio, a través de su respectiva sinapsis, ganglio submandibular, ganglio óptico para el glosofaringio, y con sus núcleos, el núcleo salivatorio superior para el nervio facial y el núcleo salivatorio inferior para el nervio glosofaringio. Deglución. La deglución tiene 3 fases, ¿vale? Si empezamos con el estudio de las fases, tenemos primero la fase voluntaria de la deglución. Posteriormente vamos a pasar a la fase involuntaria de la deglución, ¿no? Fase voluntaria faríngea de la deglución, y finalmente la fase esofágica. Muy bien. Si empezamos con el estudio de la primera fase, vamos a ver que la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar va a arrastrar y va a desplazar voluntariamente en sentido posterior en dirección a la faringe. Si nosotros vemos, ya en la fase involuntaria, hay unas áreas. Nosotros nunca debemos olvidar estas áreas, que son las áreas epiteliales receptoras de la digestión. Estas van a estar situadas alrededor de la entrada de la faringe y en pilares amigdalinos. Esto de pilares amigdalinos lo agrega Gaito, ¿sí? Ya en anatomía faringe vamos a abordar estos temas. De hecho, aquí también se dice que al desplazarse hacia arriba va a
a tapar lo que son las cuanas, ¿sí? Y nosotros tenemos que comprender eso, ¿no? Que son las cuanas. Finalmente es el paso de lo que es la cavidad nasal con la nasofaringe, ¿verdad? Y vamos a ver que esto va a llegar al bulbo raquídeo y va a permitir la contracción de los músculos faringeos. De igual manera vamos a hacer un video de faringe. ¿Y qué pasa? En la fase faríngea de la deglución dura menos de 6 segundos. Aquí se van a recibir aferencias, ¿sí? El núcleo del tracto solitario va a recibir aferencias y va a mandar eferencias a través del núcleo motor del tracto solitario. Va a permitir que es núcleo motor del trigémino. Va a permitir que haya aferencias a través de los nervios trigémino, vago, glosofaringio y también del hipogloso. Y también se dice que hay algunos nervios cervicales superiores, ¿sí? Que va a estar en relación con esta contracción de músculos faringeos para permitir la deglución en la fase faríngea. De hecho, se dice que esta fase faríngea es un acto reflejo. De esta manera, el movimiento voluntario de los alimentos hacia la parte posterior de la boca va a excitar a estos receptores sensitivos involuntarios de la faringe y van a despertar este reflejo de la deglución. ¿A partir de qué? Nervios glosofaringio vago, ¿sí? Permitiendo propiamente la deglución. De hecho, se dice que si una persona consume el alimento en posición erecta, ¿sí? Vamos a ver que va a ser ayudado por la gravedad, pero si nosotros vemos en el año de 2020 se estaba realizando un reto de tomar agua boca abajo. Incluso podemos observar en la imagen, y si es posible, realmente vemos que la gravedad, si bien juega un papel importante en los segundos, porque pues, es más rápido, se dice que esto dura, de hecho lo tenemos en la diapositiva, vamos a ver por aquí. Se dice que esto es de 8 a 10 segundos, pero si nosotros vemos con la ayuda de la gravedad, pues va a ser de entre 6 a 8 segundos. Pero bueno, finalmente, sin el apoyo de la gravedad, también se puede iniciar esta deglución. Aquí observamos que la deglución es integrada en el bulbo raquídeo, aferencias del glosofaringio y las neuronas motoras somáticas y autónomas. La lengua ya comentábamos que va a empujar el bolo contra el paladar blando, ¿sí? Aquí está el paladar blando, va a cerrar la nasofaringe y va a desencadenar el reflejo glutorio, perdón. ¿Sí? Y empieza el bolo alimenticio empieza a navegar, ¿sí? La faringe, y también vamos a ver que se va a impedir un reflujo. Aquí justamente cuando hay un cierre de las cuanas, se impide el reflujo de los alimentos hacia las fosas nasales. Vemos que hay pliegues, que son los pliegues palatofaringeos, que se van a desplazar en la línea media. ¿Y qué va a pasar? Estos pliegues palatofaringeos, al desplazarse en la línea media, van a formar una hendidura. Y esa hendidura va a permitir el paso del bolo alimenticio. ¿Qué va a pasar con la epiglotis? Pues se va a cerrar, ¿verdad? Se va a plegar hacia abajo para mantener el material deglutido fuera de la vía aérea. Incluso podemos observar aquí este pliegue hacia abajo. Es importante destacar que la laringe se va a mover hacia arriba y hacia adelante. Y por supuesto aquí justamente el esfínter esofágico superior está contraído. Pero cuando ya pasa el bolo alimenticio, el esfínter superior esofágico pues se va a relajar, ¿verdad? Recordar que este esfínter esofágico superior se encuentra en los primeros 3 a 4 centímetros del esófago. Posteriormente vemos cómo el alimento se va a mover hacia abajo con el esófago y va a estar impulsado por las ondas peristálticas y con ayuda de la gravedad. Esto va a ser entre deglución y deglución, donde cuando el esfínter va a permanecer contraído. Es decir, aquí ya observamos otra contracción del esfínter esofágico superior, pero una vez que ingrese el alimento, ¿sí? Vamos a ver que
este esfínter esofágico superior se va a relajar, ¿verdad? Nótese cómo el libro nos resume como cierre de la tráquea, apertura del esófago, onda peristáltica rápida hacia las regiones media e inferior del órgano que van a impulsar los alimentos hacia el esófago. Y posteriormente tenemos la fase faríngea de la deglución, menos de 6 segundos, ¿sí? Y que cuando la persona está hablando, la deglución se va a interrumpir en la respiración en cualquier punto. De hecho, que va a ser menos de 6 segundos, ¿verdad? Aquí comentábamos ya, es una imagen muy bonita del libro del Guyton. Vemos cómo esas aferencias van a ir por los nervios, nervio trigémino, glosofaringio y el vago, a través de lo que es el centro de la deglución, que se encuentra posterolateral al centro respiratorio. Recordar que el centro de la deglución está íntimamente relacionado con el centro de respiratorio. Ya pronto les voy a traer el video de respiración, pero es que el centro de la deglución puede actuar en cualquier punto en cualquier punto de la respiración. ¿Cómo? Inhibiendo estas neuronas del centro respiratorio. Y bueno, finalmente vamos a ver que esos 6 segundos, menos de 6 segundos, van a ser garantizados para el paso de los alimentos hacia el esófago. Ya sea a través de una inhibición o lo que ya habíamos visto, este levantamiento, ¿sí? O apertura del esófago, ¿sí? El cierre de la tráquea, por supuesto, las ondas peristálticas rápidas hacia las regiones media e inferior del órgano de los alimentos, que va a permitir el paso de los alimentos hacia el esófago. Vemos aquí que el esfínter esofágico superior se va a encontrar cerrado durante la inspiración, ¿sí? Esto va a dirigir el aire atmosférico hacia la glotis, ¿sí? Lo que va a impedir la entrada al esófago. Y durante la deglución, la situación se va a invertir. La glotis se va a cerrar, la respiración se va a inhibir y el esfínter esofágico superior se va a relajar. Este esfínter esofágico superior, por tanto, va a ser completamente importante. Y vemos que justamente el libro del Boro nos trae presiones. De hecho, se dice que la presión del esfínter esofágico superior en reposo, vemos que está elevada, ¿sí? Mientras que ya con el paso del esófago, pues la presión es menor. Incluso vemos que aquí está elevada precisamente porque hay una contracción antes del paso de los alimentos, pero cuando ya llega el alimento, estas peristalsis, esta recepción del mismo a través del esfínter esofágico superior aumenta la presión. Por supuesto que esta respiración está inhibida a través de lo que ya comentamos, ¿no? Estos grupos respiratorios, centro de la respiración, ¿sí? El grupo respiratorio dorsal, ventral, ¿verdad? Y bueno. Fase esofágica de la deglución. Aquí en la fase esofágica de la deglución nosotros tenemos dos tipos de peristaltismo. El peristaltismo primario prácticamente nos indica que es la continuación de la onda peristáltica de la faringe. Porque recordemos que ya en la faringe se empezó a iniciar esta onda peristáltica. Y vemos que va a ser de la faringe al estómago en 8 a 10 segundos. ¿Sí? Y el alimento deglutido en posición erecta es de 5 a 8 segundos. Eso es lo que les decía. Es muy importante porque ahí tiene que ver la gravedad. Prácticamente con el tiempo, pero ya sabemos que es en contra de la gravedad. Realmente también hay deglución. Y hay una división musculatura de la faringe del tercio superior del esófago nos va a indicar que es el músculo
estriado, ¿verdad? ¿Cuándo se producen las ondas de peristaltismo secundario? Bueno, las ondas de peristaltismo secundario es una pregunta muy importante. Las ondas de peristaltismo secundario van a ser originadas cuando hay una distensión del esófago, cuando a través del peristaltismo primario no se logró retirar todo el alimento y se necesita de unas ondas de peristaltismo, ondas peristálticas extra, ¿sí? Que en este caso son unas ondas peristálticas secundarias. ¿Y cómo es que se van a producir estas? Pues va a ser a través de plexos, ¿sí? Va a ser a través bueno, aquí ya involucra lo que son las fibras aferentes vagales, ¿sí? Que van a ir hacia el bulbo y que van a regresar de nuevo al esófago a través de las vías eferentes de los nervios glosofaringio y vago, y esto va a permitir la contracción, eso va a permitir la generación de las ondas peristálticas. De hecho, ahí podemos observar que si hay una parálisis de los reflejos de la deglución del tronco del encéfalo, los alimentos que van a llegar al esófago a través de una sonda o por algún otro mecanismo siguen pasando con facilidad al estómago. ¿Y por qué? Por lo que ya comentábamos, ¿sí? Se van a generar estas ondas de peristaltismo secundario, se hace la aferencia a través del nervio vago y se genera la aferencia a través del nervio glosofaringio y vago en la pared del esófago, y va a generar estas ondas peristálticas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que ya hablando el esfínter, tenemos el esfínter inferior del esófago, además del superior tenemos el inferior, que va a estar 3 centímetros por encima de la unión con el estómago. Y vemos que cuando una onda peristáltica, aquí va la onda peristáltica va descendiendo, observamos que se va a inducir una relajación receptiva en el esfínter esofágico inferior. Y esto va a ser importante porque va a ser antes de que llegue esta onda peristáltica. Por tanto, si no se produce esta relajación receptiva, ¿qué es lo que va a pasar? Pues prácticamente el esfínter esofágico inferior no se va a relajar de la manera adecuada o prácticamente no es satisfactorio y va a generar un cuadro que es acalasia. Nosotros tenemos que recordar acalasia porque hay un megaesófago. Vamos a colocar un poco menos de aquí. Megaesófago. También vamos a ver que el paciente presenta disfagia. Y prácticamente la acalasia se caracteriza porque hay un aumento justamente aquí por la no relajación del esfínter esofágico inferior. De esta manera, los alimentos que se encuentran justamente ahí no se pueden desplazar hacia el estómago y por tanto va a haber una pérdida aquí de neuronas inhibitorias que permiten la relajación, que también va a estar controlada por neurotransmisores. Vemos que uno importante es el BIP y el óxido nítrico. El BIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, péptido intestinal vasoactivo, va a permitir la relajación del músculo liso y la secreción también. El óxido nítrico, pues ya sabemos que es un vasodilatador. En el capítulo 17 del control local y moral del flujo sanguíneo, vamos a ver cómo se produce este óxido nítrico, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento para acalasia? El Boro nos dice que es la distinción física, ¿sí?, del esfínter esofágico inferior con un balón neumático dilatador o una miotomía, ¿sí?,
esofágica de Heller mediante un abordaje laparoscópico. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Vemos que tenemos las peristalsis que van a ser iniciadas por la deglución, es la peristalsis primaria, y por la distensión del esófago, la peristalsis secundaria. Bueno, eso ya lo comentamos. Vámonos con el estómago. El estómago, bueno, algo que se me pasó, no sé por qué no lo... aquí, justamente aquí. Si hay una disminución de la presión de reposo del esfínter esofágico inferior, ¿qué quiere decir esto? No hay alimento, ¿verdad? Entrante, no se generan ondas peristálticas primarias, secundarias, porque estamos en reposo. Pero si aquí no hay una relajación, ¿qué va a pasar con todos estos, perdón, con todo este contenido gástrico? ¿Sí? Pues lo que va a pasar es que se va a regresar de aquí para acá. ¿Por qué? Porque no hay como tal una contracción adecuada del esfínter esofágico inferior. Y esto se va a acompañar de lo que conocemos como reflujo esófago-gástrico. Por tanto, este va a ser un mecanismo que impide el reflujo. El mecanismo que impide el reflujo es un mecanismo valvular que ejerce una corta porción del esófago que penetra una corta distancia en el estómago y va a evitar que el incremento de la presión intraabdominal force el contenido gástrico hacia el esófago. De esta manera podemos caminar, toser, ¿sí? Y que no ascienda el ácido clorhídrico al esófago, pero pues, con este problema el ácido clorhídrico ascendería fácilmente al esófago. Posteriormente vamos a ver esta relación justamente aquí y cómo se asocia con problemas de reflujo gastrointestinal. Si empezamos con el estudio del estómago, vamos a ver que el estómago, los autores lo dividen como en fondo, ¿sí? Perdón, fondo, bueno, el cardias, esófago, fondo, cuerpo, antro, píloro, el esfínter pilórico. Y si nosotros nos vamos ya a la histología, vemos que el estómago tiene 3 capas: músculo circular, longitudinal y la capa que es el músculo oblicuo, ¿verdad? Junto con su submucosa, vamos a ir de exterior a interior, por supuesto la serosa. La muscular es la mucosa, la lámina propia, el epitelio. Entonces esta es una vista del estómago. Tenemos también su mucosa, ¿verdad? Con los 3 puntos respectivos. Y fisiológicamente lo van a dividir como una porción oral y una porción caudal. ¿Qué quiere decir esto? La porción oral son los 2/3 superiores del cuerpo. 2/3 superiores del cuerpo. Y la porción caudal es el resto del cuerpo con el antro, ¿vale? Entonces acordarse, fondo, cuerpo y antro. ¿Cuáles son las 3 funciones generales? Pues prácticamente vemos que las funciones generales es la de almacenar grandes cantidades de alimentos, ¿sí? Hasta que puedan ser procesados en el estómago y el duodeno y el resto del intestino. Después tenemos una mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas, lo que se va a formar una papilla, que muchos autores dicen que es una papilla semilíquida, que se llama quimo, ¿verdad? Y por supuesto el vaciamiento lento del quimo, que va a ir desde el estómago hacia el intestino. Y un ritmo adecuado para que para que el duodeno pueda digerirlo y pueda absorberlo correctamente. Vamos a ver que esto va a estar pues, también controlado por los reflejos de los plexos y de algunas hormonas que van a ser importantes y que las vamos a desglosar justamente aquí. Entonces, ya los alimentos penetran en el estómago y forman círculos concéntricos en la porción oral. Acuérdense, 2/3 superior del cuerpo, y los más recientes van a estar en la apertura esofágica, mientras que los más antiguos van a estar ¿en dónde? En la pared gástrica externa. Hay una distensión gástrica por la entrada de los alimentos, es decir,
ya entran los alimentos, se genera una distensión gástrica y a través de las aferencias del nervio vago que llegan al bulbo, núcleo del tracto solitario, regresan las eferencias hacia el estómago y esto va a permitir que se genere aún más la distensión. Es decir, digamos que es, no sé, un portero recibe los balones, ya tiene 6 balones en cargando, ¿sí? Digamos que yo le doy los 6 balones y todavía quiere más, entonces agarra un balón, lo regresa, es decir, al bulbo, y esta persona regresa otra vez el balón ya no al portero, sino a la portería, y por tanto se va a quedar con 5. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que va a permitir aún más, ¿sí?, esta recepción. Y por tanto, el límite de la relajación gástrica pues va a ser de 0.8 a 1.5 litros. Muy importante esa cantidad, 0.8 a 1.5 litros. Muy bien, ya casi vamos a finalizar. ¿Qué pasa? También una fase cefálica y fase gástrica. En la fase cefálica, tanto la vista como el olfato y el gusto del alimento van a iniciar reflejos largos que van a preparar el estómago para la llegada del alimento. Es decir, se genera la señal de alimento, bulbo raquídeo a través de las neuronas parasimpáticas del nervio vago. Hay una estimulación del plexo entérico, ¿sí?, sistema nervioso entérico, y aquí se generan reflejos que pueden ser tanto reflejos cortos, ¿sí? En este caso, pues es un reflejo largo, ¿verdad?, del vagal, y reflejos cortos del sistema nervioso entérico que van a ir a células diana para la secreción y la motilidad. Pero también tenemos reflejos cortos que van a ser iniciados por la distensión o péptidos y aminoácidos, y aquí se llevan las aferencias a través de los nervios y van a permitir el regreso. ¿Para qué? Para la distensión, ¿sí? Para permitir esta recepción de los alimentos. Y bueno, como lo que ocurre en el reflejo vagovagal. Nos vamos con la secreción de ácido en el estómago. Aquí es a través de bomba de protones, que es la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. Tenemos agua en el interior. A través de una disociación nos genera iones hidrógeno, iones hidroxilo. Se van a unir con el bicarbonato, con el CO2, y van a formar bicarbonato. Sale el bicarbonato al líquido intersticial y el cloruro entra. Este cloruro entra principalmente por ese contratransporte de bicarbonato con cloruro, y vemos que los iones hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? Se van hacia la luz del estómago, por tanto se genera un ambiente ácido, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cómo es que se va a generar. Incluso aquí vemos que el cloruro sale y se forma lo que es el ácido clorhídrico. Por tanto, algunos fármacos, como es el omeprazol, pues va a ser un inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Hay una barrera protectora que es de moco bicarbonato. Vamos a ver que la secreción de moco pues va a ser aumentada cuando el estómago se irrita, por ejemplo, el alcohol, café, y el moco va a actuar como una barrera física y el bicarbonato como una barrera amortiguadora. Incluso podemos ver en la imagen que aquí las células mucosas gástricas van a secretar el bicarbonato, y el bicarbonato va a ser una barrera química que va a neutralizar el ácido. Por tanto, aquí se dice que la capa de moco es una barrera física, ¿sí? Y va a permitir mantener el pH a niveles de 2, ¿sí?, en el jugo gástrico, ¿verdad? Pero bueno, en la superficie celular tenemos un pH de 7 aproximadamente. Incluso vemos que en el síndrome de Zollinger-Ellison va a haber tumores secretores de gastrina en el páncreas. En el capítulo anterior se va a observar que la gastrina es una hormona que permite la secreción de los jugos permite la secreción de ácido gástrico y también permite el crecimiento de la mucosa. Por tanto, aquí si hay un aumento de esta secreción de ácido gástrico, pues que va a generar una úlcera péptica y va a generar agujeros en la mucosa, submucosa, muscular externa.
Aquí estas causas pueden ser por la secreción de ácido excesiva, aunque no es muy común. Realmente puede ser por los AINES y esta bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿verdad? Y por tanto, en la actualidad contamos con dos clases de fármacos, ¿sí? Para tratar la hiperacidez o dispepsia. Ya vimos que uno va hacia la barrera perdón, hacia la bomba de protones, y hay otros fármacos que se van a unir, justamente, aquí no traje la imagen, pero se unen a unos receptores, no, sí, me parece que sí la tengo, los receptores de histamina, ¿sí? De histamina 2, porque también se ha visto que la histamina permite la secreción eh, de jugos gástricos. Incluso aquí tengo la imagen, de hecho se me pasó colocarla justo ahí, pero la histamina va a permitir esta estimulación de la célula parietal. Las células parietales se van a encargar de secretar la bomba de protones, perdón, los iones hidrógeno. Y también es importante destacar que a partir de las células principales que secretan pepsinógeno, los iones hidrógeno permiten el paso de pepsinógeno hacia pepsina, una muy importante para la digestión de las proteínas, ¿sí? Pero aquí lo que importa es que estos antagonistas de los receptores de iones de los receptores histamínicos 2, como la metidina y la ranitidina, van a bloquear la acción de la histamina, ¿sí? Y por tanto van a ser útiles para evitar esta hipersecreción ácida. Aquí tenemos un corte de una glándula gástrica donde se observan los tipos celulares. Tenemos células de la mucosa de la superficie que van a secretar moco, ya dijimos, barrera física entre luz y epitelio, ¿sí? Y que se van a estimular cuando hay una irritación de la mucosa, ¿sí? Después tenemos las células mucosas del cuello, que van a secretar bicarbonato, ¿vale? Estas van a ser amortiguador, ¿verdad?, del ácido gástrico para prevenir el daño al epitelio. Posteriormente tenemos las células parietales. Recordar que las células parietales van a secretar ácido gástrico, ya vimos cómo se secreta, y se va a activar la pepsina, ¿sí? También mata a las bacterias, además de que hay un factor intrínseco que se secreta, y por tanto ese factor intrínseco se va a unir con la vitamina B12 para permitir la absorción. Tenemos las células similares a las enterocromafines, que estas van a secretar la histamina y que va a estimular la secreción ácido-gástrica. De esta manera vemos que la relación de los antagonistas de los receptores de histamínicos 2, como la metidina y la ranitidina, ¿sí?, van a ser importantes para evitar esa secreción ácido-gástrica. Finalmente, son fármacos que tienen funciones simpático-miméticas, ¿no? Las células D van a secretar somatostatina, y hay que recordar que la somatostatina, que va a ser generada por estas células D, va a inhibir la secreción de ácido gástrica. Muy importante la somatostatina. Y las células G, ya habíamos visto la secreción de gastrina a través de la estimulación de la secreción de secreción ácido gástrica. ¿Qué es lo que va a estimular? Pues la acetilcolina. Finalmente, todo esto va a ser a través del nervio parasimpático. Y recordemos que este nervio, la parte del parasimpático, tiene tanto en su parte preganglionar y postganglionar, pues lo que es la acetilcolina. Y en el caso del simpático, tenemos que en la parte preganglionar se encuentra la acetilcolina y postganglionar está la adrenalina, la noradrenalina, ¿verdad? Recordemos que la adrenalina, si nosotros nos vamos al proceso de la tirosina, ¿no? De tirosina pasará a L-Dopa, de L-Dopa a dopamina, dopamina a noradrenalina, y ya en las células cromáfines de la médula suprarrenal
vemos que va a pasar de noradrenalina a adrenalina y la liberación al torrente de noradrenalina es de un 20%, pero de adrenalina, que va a ser en las glándulas suprarrenales, es de un 80%. Es muy fino eso, pero hay que conocerlo. De esta manera vemos que en cuanto a la función de almacenamiento del estómago, recordemos que nosotros insertamos una mnemotecnia que es la de AMB. AMB. Entonces vamos a pasar con el almacenamiento del estómago. Cuando el estómago contiene alimentos en la parte superior o media de su pared, va a iniciar débiles ondas peristálticas. Las ondas que se llaman ondas de constricción, ondas de mezcla, ¿vale? Y que se van a dirigir hacia el antro y van a seguir lo que es la pared gástrica de 15 a 20 segundos, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? A medida que avanza, estos anillos peristálticos de constricción finalmente son ondas lentas. Recordemos que estas ondas lentas, ya lo vimos en el capítulo anterior, van a generar finalmente unas ondas potenciales en espiga, ¿no? Que van a permitir esta contracción, esta peristalsis. De hecho, eso lo vamos a ver en el capítulo 65 también me parece. El punto es que estas ondas lentas tienen un potencial de reposo de menos 50, menos 60, pero cuando alcanzan el menos 40 milivolts, ¡pum!, se despega ese potencial en espiga, ¿sí? Y que puede oscilar entre 1 a 10 espigas por segundo. Y bueno, hay un anillo peristáltico constrictivo móvil junto con un retroceso por compresión que van a constituir el mecanismo de mezcla. Es decir, este anillo peristáltico que se va a encontrar donde justamente en el píloro, ¿sí? Aquí dice, cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, esta se va a contraer este se va a contraer para que regrese y se siga mezclando. Es decir, aquí encontramos píloro. Bueno, podemos irnos a la imagen. Hay un cierre o anillo constrictivo. ¿Para qué? Para que se siga mezclando. Nosotros queremos el quimo justamente aquí. Ya una papilla semilíquida. Y también vamos a ver cuánto es lo que se acepta en el duodeno. Porque también vamos a ver que algunas hormonas, por ejemplo la colecistocinina, va a inhibir este vaciamiento gástrico. ¿Y por qué inhibe el vaciamiento gástrico? Porque la digestión de las grasas es lenta. Nosotros necesitamos que el duodeno haga su trabajo y que no ingrese más contenido al duodeno, ¿verdad? Por tanto, ¿qué es el quimo? Bueno, ya habíamos visto, es una pasta semilíquida y turbia. Algunos autores lo colocan aquí como una papilla semilíquida, ¿sí? Una papilla semilíquida, una pasta semilíquida y turbia, ¿sí? Lo mismo. Y el grado de fluidez del quimo. El grado de fluidez del quimo va a depender de la cantidad relativa de alimentos, agua, secreciones gástricas y grado de digestión. Y ahí tenemos el complejo motor migratorio. Esto es muy, muy importante. El complejo motor migratorio o complejo mioeléctrico interdigestivo. Hay contracciones rítmicas del intestino delgado que se van a observar durante el estado de ayuno, ¿vale? ¿Dónde se va a iniciar este complejo motor migratorio? En el estómago. Ahí es donde se va a iniciar. Y va a empezar su trabajo como de limpieza, ama de casa, que va a barrer los restos de alimento y las bacterias del tubo digestivo superior y hacia el extremo distal del ilio, ¿sí? Y vamos a ver que partículas que también son mayor a 2 milímetros de diámetro, y vemos que esto va a ser un intervalo entre 90 y 120 minutos. Ahora, nótese, tiene 4 fases. El periodo quiescente prolongado, ¿sí? Un periodo donde no se va a generar potenciales de acción o contractilidad. El número 2, potenciales de acción y contractilidad. Número 3, periodo de actividad eléctrica y mecánica. Número 4, un periodo de inactividad. ¿Cómo se llega a este periodo de inactividad? Bueno, a través de la ingesta, ¿vale?
ingesta de alimentos. ¿Y qué hormona actúa? Recordar siempre, la motilina, ¿vale? La motilina es la que actúa, motilina. Recordar siempre que la motilina se secreta por las células M, ¿sí? Del duodeno y yeyuno, y que va a estimular esta motilidad gástrica en el ayuno, generando este complejo motor migratorio. Aquí tenemos una imagen del boron donde nos habla sobre el complejo motor migratorio y cómo aquí aumenta justamente la porción del yeyuno, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que esto va a empezar desde el estómago y aquí empieza el complejo motor migratorio. Nótese cómo se hace una vez después de la ingesta, se empieza a inactivar. Digamos que esto ya sería hasta las 4, nótese ya las 4 horas, 3 horas y media, donde se empieza ya a iniciar esta fase número 4, ¿verdad? Y aquí nos dice que pues, finalmente son registros de la presión intraluminal de un perro, ¿verdad? Un perro consciente. Entonces es lo importante del complejo motor migratorio. Aquí el boro nos dice que es una serie de contracciones que comienzan en el estómago vacío y que van a terminar en el intestino grueso. Que el boro nos dice que termina en el ilion. Bueno, perdón, el Silverton. No, ese es el Silverton. El boro nos dice que va a terminar en el ilion. Pero bueno, finalmente depende del autor. El punto importante aquí es que va a iniciar en el estómago y que va a empezar esta serie de contracciones por el tubo digestivo, ¿vale? Ahí tenemos que las contracciones pues, son las contracciones de hambre, como lo destaca Guyton. Esta se va a dar en personas con un tono gastrointestinal elevado, en contracciones de hambre en estómago, y esto en la boca del estómago va a producir lo que conocemos como los retortijones de hambre, ¿sí? Esto se da normalmente de 2 a 24 horas después de la ingesta, y ya en personas que están en estados de inanición, alcanzan su máxima intensidad a los 3-4 días, ¿vale? Nótese cómo tenemos una bomba pilórica. Esta bomba pilórica va a permitir el paso de ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica que ejerce una acción de bombeo. La bomba pilórica, nosotros debemos recordar siempre esos dos conceptos: ondas peristálticas y mezcla gástrica, que ejercen una acción de bombeo. ¿Para qué? Para el paso hacia el duodeno, ¿verdad? ¿Qué es el esfínter pilórico? Bueno, es un grosor. Todos los esfínteres son grosos. Es el músculo parietal circular, ¿sí? Engrosado, del 50 a 100% mayor que en las porciones anteriores en este caso, ¿sí? Del antro gástrico, y que mantiene una ligera contracción tónica de la mayor parte del tiempo. Por tanto, va a evitar un reflejo desde el duodeno hacia el estómago. Y bueno, vamos a ver que el duodeno se encarga de que no llegue una proporción superior del quimo en la que puede digerir y absorber. Por tanto, vemos que el aumento de volumen alimentario va a estimular el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Aquí muchos consideran que es por la presión de alimentos almacenados. Bueno, estos se van a equivocar. Finalmente se da porque hay una distensión de la pared gástrica y esto va a generar estas aferencias que llegan al plexo mientérico, plexo de Auerbach, que regresan hacia lo que es la actividad de la bomba la bomba pilórica. Recordemos que la bomba pilórica prácticamente son estas ondas peristálticas más la mezcla gástrica y que van a inhibir la acción del píloro. Por tanto, al inhibir la acción del píloro, recordemos que el píloro está contraído, ¿vale? Por tanto, si nosotros inhibimos, se va a relajar y la hormona gastrita también vamos a ver que produce el vaciamiento gástrico. Ya habíamos visto que la gastrina pues estimula la secreción de ácido gástrico y aumenta el crecimiento de la mucosa, pero pues también va a permitir este vaciamiento gástrico. ¿Cuáles son las vías para los reflejos? Del duodeno al estómago se genera a través del sistema nervioso mientérico, Auerbach,
También vamos a ver que va desde nervios simpáticos hacia cadenas de glándulas de las ganglios prevertebrales y la inhibición. Y posteriormente también tenemos de los nervios vagos por inhibición de señales excitadoras para el esfínter. Por tanto, tenemos que la inhibición de contracciones propulsoras, la bomba pilórica y el aumento del tono del esfínter pilórico van a ser importantes para el para que los alimentos o el paso de lo que es el quimos que se encuentra en el duodeno no se regrese hacia lo que es el estómago, ¿verdad? Los factores que excitan los reflejos inhibidores, ¿cuáles son? Pues la distensión del duodeno. Nosotros ya tenemos una cantidad extra, una cantidad elevada, una cantidad en exceso, mejor dicho. Tenemos presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, tenemos acidez del quimo duodenal, tenemos la osmolalidad del quimo, y vemos que también hay presencia de determinados productos de degradación en el quimo, como las proteínas y lípidos. Y ya dijimos, si hay proteínas o lípidos, estos requieren de un proceso más largo de, de digestión. Por tanto, necesitamos inhibir la entrada de más, ¿verdad? También vemos que, bueno, ya el pH del quimo, pues va a descender por debajo de 3.5 a 4, por tanto va a inhibir la llegada de nuevos contenidos gástricos, aquí es inhibir. Y, bueno, también vemos que los productos de digestión proteica van a despertar los reflejos gastroduodenales, ¿verdad? Bueno, duodenogástricos, ¿sí? Y también los líquidos hipotónicos. Aquí las hormonas que participan, la hormona colecistocinina, ya dijimos por qué, la secretina, ¿verdad? Que la secretina ya sabemos que está producida por las células S del duodeno, el yuyuno y el ilion, y que va a secretar la pepsina, secreción de bicarbonato, y también va a inhibir el vaciamiento gástrico y el péptido inhibidor gástrico, que ya dijimos que el péptido inhibidor gástrico va a inhibir a lo que es la liberación de gastrina, y si la gastrina estimula el vaciamiento gástrico, por supuesto que al no haber la gastrina, precisamente este péptido inhibidor gástrico permite la inhibición del vaciamiento gástrico. Ahora, vamos a ver cuáles son los dos mecanismos de retroalimentación inhibidora que actúan de manera concertada para reducir la velocidad de vaciamiento. 1. Cantidad demasiado grande de quimo, ¿verdad? En el intestino delgado. 2. El quimo demasiado ácido. 3. El quimo contiene una cantidad excesiva de proteínas o de grasa no procesada. Y 4. Quimo bipo e hipertónico. Recordemos, estas 4 van a ser importantes y nunca se nos tiene que olvidar. ¿Cuántos son los litros que entran en el intestino delgado? 5.5 litros. 5.5 son los que entran. Y el líquido y la secreción se unen, ¿sí?, con 3.5 litros más, y se va a absorber todo de esos 9 litros, excepto de 1.5 a 2 litros. Por tanto, todos los movimientos del intestino delgado van a implicar cierto grado de mezcla y de propulsión simultánea, ¿vale? Aquí observamos las vellosidades y las criptas del intestino. Vemos que las vellosidades permiten la absorción, mientras que las criptas permiten la secreción. Aquí vemos que estos capilares van a transportar la mayor parte de los nutrientes absorbidos, y las células caliciformes, por supuesto, que van a secretar moco. Los quilíferos transportan la mayor parte de las grasas. Recordemos que estos lípidos van a irse por los vasos linfáticos hasta el conducto torácico, y las células padre que se van a dividir para reemplazar a las células dañadas en las criptas. Recordemos que aquí hay secreción de iones, agua, hormonas, y por supuesto aquí la muscularis mucosae, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el intestino tenemos contracciones de mezcla, contracciones de segmentación, y bueno, también vamos a tener las contracciones peristálticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos contracciones concéntricas espaciadas, ¿sí?, a intervalos de menos de 1 minuto de duración, ¿sí?
Y la mezcla progresiva de alimentos con secreciones del intestino delgado. Recordemos que solamente es de 1 minuto estas contracciones concéntricas. Por tanto, aquí se contraen estos segmentos alternantes y hay poco o ningún movimiento neto hacia adelante. De esta manera, inician estas contracciones en el mismo espacio. De hecho, se dicen que es como una ristra de salchichas, ¿vale? O longaniza, no sé qué es. Ahí es donde empiezan estas contracciones de segmentación. Pero esas contracciones de segmentación tienen que ver con las ondas lentas. Y recordemos, se genera este potencial de acción cuando pasan los menos 40 millivolts. Y estos potenciales de acción se disparan, si ya sabemos, por sobrepasar el umbral. Se genera esta fuerza de contracción muscular, donde están directamente relacionadas con la amplitud y frecuencia de los potenciales de acción. Vamos a ver que dependen estas contracciones de segmentación de las ondas eléctricas lentas. Tenemos que del duodeno y yeyuno no superan a las 12 contracciones por minuto, mientras que en el ilion, una disculpa, la diapositiva la hice muy rápido y no hay tiempo de corregir algunos aspectos. Estas van a ser de 8 a 9 contracciones segmentarias, ¿sí? Y por tanto estas contracciones de segmentación se van a debilitar mucho con atropina, la cual por tanto se destaca que hay una actividad muy intensa del plexo mientérico, ya que la atropina va hacia el plexo mientérico y si no hay una actividad eficiente del plexo mientérico, las contracciones de segmentación no van a ser producidas de manera eficiente. Después tenemos los movimientos propulsivos, contracciones peristálticas. Aquí hay que destacar que se genera una contracción y una relajación receptiva del lado opuesto. De esta manera vemos que el segmento que recibe se va a relajar, pero aquí inicia una contracción y segundos más tarde este segmento que recibe se genera la contracción y por supuesto que el bolo se va a mover hacia adelante, ¿vale? En estos movimientos propulsivos, el peristaltismo en el intestino delgado se puede dar en cualquier punto del intestino delgado y va a ir en dirección anal. Incluso aquí, esto de que se va a dar en cualquier punto del intestino delgado, que se va a dar por estas ondas, esta suma del reflejo peristáltico o mientérico, finalmente tiene que ver mucho el plexo de Auerbach y la dirección hacia el sentido anal es la ley del intestino. Nunca debemos olvidar esto. Esto es como, de nuevo, un ritmo, una disculpa, de 0.5 a 2 centímetros por segundo, ¿vale? Y que van a desaparecer de 3 a 5 centímetros, muy importante. El movimiento neto es de 1 centímetro por minuto. De esta manera vemos que necesito de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula iliocecal, por la longitud que hay desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Es por eso que necesitamos de 3 a 5 horas, ¿sí? Ahora, hay un reflejo que es el reflejo gastroentérico. Este reflejo gastroentérico es importante recordar que va a haber una distensión del estómago. Por tanto, se va a empezar a aumentar la actividad peristáltica en el intestino delgado. Porque a través de los nervios mientéricos llega hacia el intestino y se genera esta contracción peristáltica, ¿sí? También se va a dar por hormonas como la gastrina, la colecistocinina, ¿sí? Porque la colecistocinina también interviene en estos procesos, la serotonina y, ojo, la secretina. Como ya habíamos visto, la hormona secretada por la célula C del duodeno, yeyuno y el ilio, que va a estimular la secreción de pepsina, secreción de bicarbonato pancreático, secreción de bicarbonato biliar, el crecimiento del páncreas de exócrino y va a impedir el vaciamiento gástrico, va a inhibir esta motilidad del intestino delgado, más el glucagón. De esa manera vemos que la función no es solo de propulsión, sino también la expansión de la mucosa del intestino, ¿sí? Por tanto, al llegar a la válvula iliocecal, el quimo queda bloqueado durante varias horas, hasta que se ingiere otra comida. Ahí es donde se va a quedar el quimo, bloqueado. De hecho, aquí lo toman como bolo, pero es el Silverton. Sería quimo, ¿no? El quimo queda bloqueado durante varias horas hasta que se ingiere otra comida. Muy bien.
¿Qué pasa después? Bueno, tenemos un reflejo que es el reflejo gastroilial. Esto va a ser importante. Ya vimos que se va a quedar allí el quimo, pero nosotros necesitamos que una vez que llega más alimento, ¡pum!, se genera un reflejo, ¡pum!, a través del plexo mientérico y llega hacia la parte del ilion. ¿Para qué? Para, ¡pum!, generar el peristaltismo y obligar al quimo restante a atravesar la válvula iliocecal para llegar al ciego. Y aquí hay una acometida peristáltica. Se dice que la acometida peristáltica quiere decir que hay un peristaltismo continuo, ¿sí?, donde no se genera esta contracción del esfínter iliocecal, la válvula iliocecal, y va a permitir el paso, incluso ya no hay un reflejo gastroilial, simplemente hay un paso continuo. De esta manera, el quimo, ¿sí?, que viene semilíquido, realmente pasa muy rápido y son contracciones peristálticas que se generan en el colon. Y esto va a generar que pues prácticamente un fenómeno donde tenemos potentes contracciones peristálticas que van a recorrer no solo en el colon, en el intestino delgado, y que van a arrastrar el contenido, donde se va a liberar el intestino delgado del quimo que es irritante o de una distensión excesiva. Esto se genera pues en casos graves de diarrea infecciosa, ¿verdad? Donde va a haber un peristaltismo rápido. Realmente cuando escuchamos acometida peristáltica, es un peristaltismo rápido, que se genera ya sea por un quimo irritante o por una distensión excesiva. Ya casi para finalizar, vamos a ver que la muscularis mucosae la muscularis mucosae va a formar pliegues cortos en la mucosa intestinal, ¿sí? Y los pliegues de la mucosa van a aumentar la superficie expuesta del quimo y por tanto va a permitir la absorción. Ahora, nótese cómo estas contracciones de las vellosidades, que van a ser generadas por un plexo, que es el plexo submucoso, ya comentábamos, van a ordeñar el contenido de forma que la linfa fluya desde los quilíferos centrales hasta las vellosidades al sistema límbico y se genere esta absorción en presencia de el quimo. ¿Qué otro error? Valvas de la válvula van a sobresalir en la luz del ciego, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar esta válvula iliocecal que van a sobresalir estas válvulas justamente aquí a la luz del ciego y que van a resistir presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Ahora, cada día suele llegar al ciego tan solo unos 1500 a 2000 mililitros de quimo, ¿sí? De 1500 a 2000 mililitros de quimo. Ya vimos que todo lo demás se absorbe, ¿verdad? El intestino delgado. Y nótese cómo la presión y la irritación química, justamente aquí, va a relajar el esfínter y va a estimular el peristaltismo. Nótese que si hay una irritación química excesiva, pues va a generar un peristaltismo excesivo, lo que conocemos como una acometida peristáltica, y eh, también sería una distensión excesiva. Ahora, ¿qué pasa? La fluidez del contenido va a facilitar el vaciamiento hacia el ciego. Y por supuesto, si hay una presión o irritación justamente aquí, va a inhibir este peristaltismo del ilion y va a estimular al esfínter, ¿vale? ¿Para qué? Para que se contraiga y no haya paso del contenido del ilion hacia el ciego. Hay un esfínter muy importante que siempre debemos recordar, que es el esfínter iliocecal. El esfínter iliocecal prácticamente hay una presión de reposo positiva que va a estar controlada por el nervio vago, nervios simpáticos y sistema nervioso entérico.
hay una distensión. Si hay una distensión del ilio, ya habíamos visto que se produce la relajación del esfínter, y en caso contrario, cuando hay una relajación del ciego, se produce una contracción del esfínter. Ahora, en personas con un apéndice inflamado, ¿qué es lo que va a pasar? Irritación, y por tanto no vamos a generar peristasis en el ilio, no hay una inhibición del peristaltismo y tenemos una parálisis parcial del ilio. Ahora llegamos al colon. El colon tiene 4 funciones y vamos a meter la mnemotecnia AA, que es absorción y almacenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la absorción, que es formar formas S sólidas, y el almacenamiento. En el almacenamiento prácticamente vas a tener vas a tener la materia fecal ya guardada hasta el momento de su expulsión. Ahora nótese, la absorción va a ser en la mitad proximal, y el almacenamiento será en la mitad distal, ¿vale? Aquí tenemos una imagen muy bonita dada por el Silverton, donde podemos observar la irrigación y drenaje venoso. Ya en otro video vamos a hablar sobre estas arterias: arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, junto con las duodenales y lunales, ¿sí? Bueno, todo lo que comprende. Y vemos cómo hay capas, por supuesto, en el colon. Tenemos la mucosa, ¿sí? Y nótese cómo las glándulas intestinales van a ser el sitio de secreción de líquido. Tenemos la muscular en la mucosa, la submucosa, las capas muscular externa, tenemos muscular circular y la capa longitudinal externa, que se va a generar por 3 tenias del colon o tenias colónicas, y las austras, que recordemos que las austras van a ser generadas por esos movimientos de mezcla, que son las austras. ¿Y qué son esos movimientos de mezcla? Ahorita regresamos a esa imagen. Los movimientos de mezcla van a ser contracciones de 2.5 centímetros de músculo circular, ¿sí? Y también se dice que es el músculo longitudinal. Ahora, ¿qué pasa? Existen esas contracciones, pum, pum, justamente aquí, pero, perdón, aquí. Esto que sobra realmente va a ser las austras, ¿sí? Porque es una porción que no se va a estimular y se va a ir hacia afuera, y por tanto recordar que el tiempo en que la austra alcanza su máxima intensidad es de 30 segundos, mientras que el tiempo en que cada austra desaparece es de 60 segundos, ¿vale? Por tanto, vamos a ver que el contenido fecal va siendo ordeñado y empujado lentamente, de manera similar como se revuelve la tierra con la pala. Y ahí va poco a poco con estas contracciones peristálticas, que habíamos visto que son perezosas, ¿verdad? Muy bien. Perdón, contracciones movimientos de mezcla. Por tanto, ¿qué onda con los movimientos de masa? Los movimientos de masa se van a dar en la mitad distal. Y aquí observamos que estas se van a generar de 1 a 3 veces al día. Esto va a ser importante porque si nosotros tenemos que durante unos 15 minutos, en la primera hora que sigue al desayuno, se genera esta onda de movimiento de masa, el anillo de constricción, como respuesta a distensión o irritación de la zona del colon transverso, va a generar una fuerza durante 30 segundos y se relaja durante 2 a 3 minutos. Después va a persistir durante 10 a 30 minutos y va a regresar al mediodía. De esta manera, cuando haya masas de heces en el recto, el sujeto va a querer defecar. Y hablando de defecación, vamos a empezar con el estudio de la defecación. Pero antes, recuerden, síguenos en YouTube, en Insta. Tenemos videos no solamente de fisiología, anatomía, histología, también tenemos, empezamos ya a subir contenido shorts o reels. Por tanto, esperamos que se suscriban. Ahora, ¿qué pasa? El recto, por supuesto que tiene sus reflejos, ¿sí? Que vamos a analizarlos. Justamente aquí
Por supuesto que aquí el contenido casi nunca va a estar en el recto, pero cuando lo está, se inicia este proceso de defecación. Entonces hay dos reflejos, el reflejo intrínseco y el reflejo parasimpático de la defecación. El reflejo intrínseco también se conoce como el reflejo recto esfinteriano, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El recto también, justamente, en la pared intestinal del recto es donde se van a encontrar estos reflejos que ahorita los vamos a detallar. Vamos a observar el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El ano, que se va a encontrar principalmente es esfínter anal externo, esfínter anal interno, perdón, posterior al ano. Ya les comentaba, el recto casi nunca contiene heces, está de 20 centímetros del ano y la unión entre el sigma y el recto, de un débil esfínter funcional y el ángulo agudo que porta resistencia adicional. Ahora, nótese cómo el esfínter anal interno, pues es una capa de músculo circular que va a estar inmediatamente anterior al ano, y el esfínter anal externo que contiene músculo estriado y que va a estar controlado por mecanismos voluntarios e involuntarios. ¿Por qué? Porque de manera consciente nosotros podemos relajar el esfínter anal externo, pero de manera subconsciente, pues siempre va a estar contraído, ¿verdad? Por tanto, aquí se dice que la señal consciente va a inhibir la constricción. ¿A través de qué nervio? A través del nervio pudendo. Muy bien. También tenemos en nuestro canal el reflejo de la micción, muy importante. Igual interviene el nervio pudendo. Vamos a hablar de los reflejos, ya para finalizar. Tenemos el reflejo intrínseco, reflejo recto esfinteriano, como lo dice Boron. El reflejo intrínseco va a estar mediado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Ya habíamos dicho que si hay una distensión de la pared rectal por el contenido, vamos a ver que se generan las señales aferentes del plexo mientérico y ondas peristálticas van a iniciar o lo que son las ondas en masa, el colon descendente, sigma, recto, y se van a impulsar las heces al ano. Ahora, la onda peristáltica se va a acercar al esfínter anal interno y se relaja por señales inhibidoras. Pero nótese que si al mismo tiempo el esfínter anal externo se relaja de manera consciente, nervio pudendo, recuerden que va a iniciar la defecación. Tenemos otro reflejo que es el reflejo parasimpático de la defecación. Aquí vemos que aplican los nervios pélvicos del plexo sacro, que de igual manera están relacionados con el reflejo de la micción. Hay una estimulación de las terminaciones nerviosas del recto de la médula y regreso del colon descendente, sigma, ¿sí? Recto, y que va a permitir aún mayor la contracción de las zonas peristálticas. ¿Para qué? Para la expulsión del contenido. Eso sí, se relaja el esfínter anal externo, ¿verdad? Otros efectos que pueden ayudar es la inspiración profunda, cierre de la glotis y, por supuesto, que se genera también una contracción de músculos abdominales para iniciar ese proceso de defecación. Ahora, nótese que la persona considera que el momento para la defecación es adecuado, va a excitar el reflejo. Y ojo, las personas que inhiben con demasiada frecuencia estos reflejos naturales, reflejo intrínseco o reflejo recto esfinteriano y reflejo parasimpático de la defecación, si la inhiben y genera lo que ya hemos visto, una inspiración profunda, cierre de la glotis, contracción de los músculos abdominales, esas personas van a van a tener una mayor, van a ser más susceptibles, ¿sí?, a un estreñimiento grave, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque están inhibiendo esos reflejos naturales y esto a la larga pues genera problemas como el estreñimiento. Y por tanto esos reflejos iniciados de la forma pues, no son tan potentes como estos naturales que ya comentamos. Ahora, otros reflejos que son importantes, tenemos el reflejo peritoneo intestinal.
Este reflejo de peritoneo intestinal se va a deber a una irritación del peritoneo y va a inhibir enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores, ¿sí? Por lo que va a causar una parálisis intestinal. Esto va a ocurrir sobre todo en pacientes con peritonitis, ¿vale? Y tenemos la parte del reflejo nefrointestinal y vesicointestinal. El reflejo nefrointestinal y vesicointestinal, pues de igual manera van a inhibir la actividad intestinal, ya sea por irritación renal o por irritación, irritación vesical, ¿verdad? ¿Cuáles son los reflejos que vimos? Duodenocólico, gastrocólico, gastroilial, enterogástrico y los de la defecación, reflejo intrínseco de la defecación, recto esfinteriano y el reflejo parasimpático de la defecación. En cuanto a los reflejos, el reflejo gastrocólico y el duodenocólico, recordemos que esos inician por una distensión tanto del estómago como del duodeno y que permiten la aparición de los movimientos en masa después de las comidas, lo que va a generar el paso del quimo. Y por tanto, cuando se extirpan, eso es muy importante, los nervios autónomos extrínsecos del colon desaparecen casi por completo o casi por completo. Y por tanto, es casi seguro que los reflejos que es casi seguro que estos reflejos se van a originar en el sistema nervioso autónomo. Y por tanto, la irritación del colon también puede desencadenar grandes movimientos en masa. Ya habíamos dicho que la colitis ulcerosa pues, va a presentar frecuentes movimientos de masa y lo que va a persistir, esto va a persistir de forma casi interrumpida, por lo que se genera pues, estos movimientos peristálticos aumentados. Finalmente, movimientos en masa, ¿verdad? Muy bien. Recuerda que al inicio de las diapositivas comentábamos sobre sobre el doctor William Beaumont y Alexis San Martín. Pues, ni siquiera lo comentamos, pero destaco que el doctor William Beaumont es el padre de la fisiología gastrointestinal y Alexis San Martín, un vendedor de piel de animal, cazador, recolector de pieles. Vamos a ver que él recibió un disparo y lo recibió en el cuadrante superior izquierdo. Al recibir este disparo, la bala atravesó todo el estómago y esto permitió al doctor William Beaumont, un médico militar que estaba haciendo servicio en Mackinac. Justamente la persona asistió, San Martín asistió al consultorio y el doctor William Beaumont examinó y se dio cuenta de que tenía una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Experimentar con la persona, con San Martín. Por tanto, al observar, se dio cuenta de los procesos digestivos y lo tuvo como su laboratorio a la persona, su paciente de San Martín. Ya tenía su laboratorio enfrente, un laboratorio vivo, y ahí se dio cuenta de algunos procesos digestivos, incluso también probó el ácido clorhídrico, como antes los médicos probaban la orina para diagnosticar las enfermedades, y el doctor William Beaumont es un referente en la fisiología gastrointestinal. Agradezco mucho su tiempo, gracias por haber llegado hasta aquí. Finalmente aquí están las referencias bibliográficas y nada, les dejo con una partida de Kasparov contra Vasilin Topalov, que fue jugada en 1929. Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Y esta partida es completamente interesante porque, bueno, aquellos que les gusta el ajedrez, prácticamente es una partida que se jugó en un torneo de Wixanxi. Y esta no solo va a ser famosa por el sacrificio de piezas que ahorita van a ver, sino también por que hay una profunda comprensión tanto estratégica como táctica que muestra Kasparov. Y por tanto, justamente en la jugada 24, Kasparov va a sacrificar su torre en una posición que parece
muy desesperada porque hay una compensación dinámica en la posición. Pero ya a partir de ahí Kasparov inicia una serie de jugadas extraordinarias y que terminan en la victoria decisiva del mismo, ¿verdad? Y por tanto vamos a ver que la partida no solo muestra capacidad táctica, sino también una habilidad para jugar a nivel pues, psicológico, ¿no? Hay creatividad, hay combinación y hay una profundidad estratégica. Por tanto, ahí les dejo con la partida y nada, muchas gracias por su atención. Pues aquí ya va a terminar, pero nos vemos hasta la próxima. Ese es el sacrificio de Torre. Increíble partida.